Rigoberto González, toda suya de esta cadena nacional. Sí, ya el amigo Lombana adelantaba algunos elementos de juicio. La verdad es que con los temas, siempre alrededor del problema de la justicia hay una multiplicidad de factores. El problema cultural, que hay personas que ocupan ciertas posiciones políticas y tienen un cierto nivel económico, dicen, la justicia no me puede tocar a mí. Y el sistema como que se vuelca a protegerlo. Si un fiscal pretende abrir una investigación, le caen encima, a veces hasta los medios de comunicación. ¿Sí? Primer factor. El otro factor, que a veces, por muy bien que lo haga el Ministerio Público, los tribunales de justicia, pues yo no digo que es que no hagan su papel, pero a veces te buscan el mínimo para buscar por dónde yo anulo una investigación. Y hay abogados muy buenos en eso. Dilatando casos. Sí, allá es donde voy. El otro factor es el mismo sistema. Actualmente en Panamá hay dos sistemas de penales. El sistema penal acusatorio y el sistema mixto. Uno dicen que es inquisitivo, el sistema mixto. En el penal acusatorio, ya vimos, en el caso del exmagistrado, en un tiempo relativamente corto, la causa se pudo resolver y hubo una solución. En este otro sistema se tiende más a dilatar por la misma naturaleza y la composición del sistema. Ahora, ¿a usted le gusta, cuál le gusta a usted? Sistema penal acusatorio, yo creo en eso. Ahora, pero ha dado resultados, pero sí, también hay quejas. En Colombia ha habido quejas también. Sí, y las van a ver, ¿por qué? Porque el ejemplo que voy a poner es cuando entró en vigencia la ley de responsabilidad del menor infractor, que ese es tan garantista como el sistema penal acusatorio, pero es tan garantista que, por ejemplo, y ha ocurrido en la práctica, que sacan a los medios a un menor a veces intencionalmente, apenas salen los medios, se anula la investigación. Entonces, por eso que hay que ser muy cuidadosos con estos sistemas novedosos cuando nos vamos al extremo de las demasiadas garantías, que no es que no crean eso, y siempre la posibilidad de las nulidades son mucho mayores. Pero, procurador, hay la impresión, incluso en juristas, que el sistema como está favorece la impunidad. Yo no digo que lo favorece, porque es que la ley no está prevista para favorecerla. Son los componentes externos de la administración de justicia. ¿No? Sí, porque por ejemplo, aquí la experiencia lo indica, que hay las cárceles ¿de qué están llenas? De personas. Y eso no hay ni que salir a decirlo, eso está atiborrada de personas. Pero la mora judicial... ¿por qué el sistema sí funciona para ellos y no funciona para otros? Eso es lo que la ciudadanía... Que se dice, a propósito de lo que usted dice, que Panamá es uno de los países con más detenidos per cápita del mundo. Sí. Es Panamá. ¿Cómo hacemos, procurador, para que mitigar ese impacto negativo? Es que la gente de abajo resiente eso, y eso es peligroso para cualquier sociedad, por favor. Sí. Lo que voy a decir resulta muy filosófico, ¿no? Que el sistema funcione y la gente va a preguntar, bueno, ¿y cómo es eso, señor procurador? Eso es muy etéreo. Bueno, que funcione de forma tal que cuando un fiscal le abre una causa penal a una persona, independientemente de su posición, ese fiscal tenga la certeza y la tranquilidad de que poderes externos no van a incidir en sus decisiones. Igual con los jueces, ¿sí? Pero el problema, ¿cuál es? Lo que he dicho anteriormente. Llevas un caso a los medios de comunicación por las personas que estén involucradas y muchos, tan pronto lo llevas en los medios de comunicación, ya está condenado, ¿sí? Y resulta que no hay delito. Es un linchamiento público. Y qué inquietud queda es que el sistema simplemente es favorable para él y no para el resto. Esas cosas ocurren. Pero yo, a pesar de todo, yo siempre mantengo una actitud positiva. Si uno pensase hace 10, 15 años atrás, lo que está ocurriendo hoy día en el Panamá no le hubiera pasado por la cabeza. Eso no se puede lo reconocimos. Ahora el lunes hay un juicio contra un exministro. Lo reconocimos aquí cuando estuvo... Hubo gente de poder económico que hasta hace poco estaban detenidos y le reemplazaron la detención y los casos no es que terminaron. O sea, claro, el sistema comienza a funcionar. Pero yo pregunto, procurador, ¿por qué no inventamos otras penas que no sean solo la cárcel? Las hay, es que las hay. Pero ¿por qué no nos atrevemos a aplicarlas? Sí, le voy a poner el ejemplo. En 1990 hasta el 91 no había más que la detención preventiva. El mismo problema de hoy, cuando hay hacinamiento en la cárcel, se busca la alternativa de aplicar y aprobar otras medidas alternas. Y se aprobaron en el gobierno del presidente Endara. Y ahí es donde surge la casa por cárcel, prohibición de salida del país. Hace más de 20 años. ¿Qué ocurrió?
cuando había la posibilidad que eso se le iba a aplicar, me acuerdo muy bien a Rigoberto Paredes, Vino la y los famosa fiscales, frase. vino la famosa frase del presidente. El fiscal o el juez que le aplica esa medida, lo voto. Demonizaste las medidas alternativas a la detención preventiva desde aquella época. Entonces, Una expresión. ¿eh? una expresión. Entonces la gente tiene que entender que cuando tú pretendes modernizar el sistema, entonces piensan que es que se quiere ir a la impunidad. El sistema penal acusatorio ya debió estar implementado en todo el país hace más de 2 años, Sí. pero se ha Eso iba a estado decir. dilatando por eso, porque se piensa que es demasiado garantista y hay quienes, el exministro que está detenido fue uno de los que promovió que esto no entrara en Bueno, vigencia. es que hace eso 2 mismo años. iba a decir. Iba a hacer algunos comentarios muy breves. En primer lugar, si el sistema penal acusatorio estuviera vigente aquí, en Panamá, Sí. tal vez todos estos procesos ya hubiesen terminado. Por lo Empezando menos por la allí. mitad. O por lo menos la Y mitad. un punto, ¿no? perdón que te interrumpa, y además Sí. en audiencias públicas que la Sí. gente va a ver qué es lo que está ocurriendo Pero allí. no olvidemos que bajo una decisión de la propia administración anterior, que hoy está bajo escrutinio, se pospuso la entrada en vigencia. Y no se le dio todos los Piense recursos. usted en etcétera. las razones. La otra cosa que quería anotar, antes de hacerle una breve pregunta al procurador, es que, mira, yo creo que el tiempo irá dejando e irá mostrando cuáles son las lecciones que nos deja todo lo que ha ocurrido en estos 2 años. Esto va a ser largo y ojalá como sociedad aprendamos y nos sentemos a ver las lecciones. Yo creo que una de las lecciones que está dejando, que ya se puede ver claramente, es que desde el punto de vista de cómo se trata a los detenidos, existen 2 realidades. Aquí todo lo que hemos visto de cómo se ha tratado a todas las personas investigadas de alto perfil, cuando han tenido un problema médico, cuando han tenido una solicitud de cita, ¿no?, médica, cuando han tenido la solicitud de cambio de medida cautelar, todo el tratamiento que se le ha dado ha sido un tratamiento muy distinto, y el tratamiento que debe ser para toda la población penitenciaria que no tiene condena, que está en todos los otros centros penitenciarios, que no se les trata de la misma manera, que no tienen el mismo acceso a abogados, que no tienen la misma suerte cuando Ni tienen alguna influencia, dolencia, Ricardo, ni la en una influencia enfermedad. tampoco, ¿no? Y ojo, cuando se hace este comentario a veces se piensa que uno quiere decir que todos deben ser tratados como la mayoría. No, es que así como han sido tratados los investigados de alto perfil que están en la sede de la DIJ o en la sede de la Policía Nacional, así debería ser tratada la totalidad del Sí, sistema penitenciario, salvo los detenidos de alta peligrosidad, que para eso sí se sabe Claro. que hay un tratamiento especial. Pero yo quería hacerle una pregunta al procurador antes que se haga el programa. Y es que Yo voy a pedirle al procurador que el programa termine a las 30. Yo le quiero pedir, si no abuso, ¿no?, que no de unos minutos después del cambio comercial. ¿Sí? Ok, continúe usted, don Ricardo. dentro de todo esto que está pasando, estamos viendo cada vez más señalamientos de funcionarios, ministros, presidente de la República, y lo que voy a decir sin querer puntualizar en un caso, porque sabemos que usted pues tal vez no puede mencionar ningún caso en específico, y que tal situación como la de Fimecánica o tal situación como la de el contrato con los contratos con IBT o tal situación como los contratos con Riegos de Tonosí, y así puedes irte con muchos contratos. Cuando el Estado decide o toma la decisión de si va a ejercer sus derechos e ir a un juicio o ir a un arbitraje, está optando por ir a acuerdos, recuperar cierto dinero, y estamos escuchando al Estado cada vez más decir: lo que pasa es que los contratos fueron mal negociados. Lo que pasa es que con este contrato jamás hubiésemos ganado. Lo que pasa es que este contrato era lesivo para el Estado. Y yo creo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué pasa con la responsabilidad del servidor público? Que le toca desde el presidente de la República, ministro de Estado, hasta la menor jerarquía, que les toca comprometer recursos del Estado en contratos. ¿No hay responsabilidad? Hay un proyecto de ley en la Asamblea donde tiende a buscar ese tipo de responsabilidad. Pero Que hoy no se- existe. O sea, hoy antes no de ese existe. proyecto, Hoy no existe. Ese nivel de responsabilidad no lo existe. más cercano que Mm. existe es cuando un funcionario incurre en lo que se llama la lesión patrimonial, que si por tu actuación das pie a que se hayan afectado bienes del Estado, entonces tú vas a pagar con tus propios bienes. La lesión patrimonial
cuando se acredita eso. No es lo que Esa es la que se le aplican los cajeros. Y, imagínate. Sí, siempre es para pero, los de abajo. no, hay personas, bueno, el fiscal Guido. Pero no, el fiscal procuradores, imagínense los irresponsables, estos ministros que incumplen un contrato que después demandan Sí, al Estado bueno. y le cuestan Y perdemos millones al millones de Estado. Sí, para eso en ese cambio, proyecto a una de ley. cajera, a esa sí, Sí. le caen al Sí. patrimonio. Para eso es ese proyecto de ley, que todos los funcionarios estén en la posibilidad de que si por tu actuación se llega a demostrar que fuiste y actuaste de pronto de manera dolosa o irresponsablemente a sabiendas, como dicen las normas, los perjuicios que se le causó al Estado, usted tiene que hacerle frente ahora. Y eso está, como dije, porque nos dieron en su momento traslado para que diéramos una opinión con respecto a ese proyecto de ley que resulta necesario para que por lo menos los funcionarios públicos sepan, ¿sí?, que hay otro elemento más, que si tú no eres juicioso en lo que estás haciendo, vas a pagar con tus bienes. Es que hasta ahora, señor procurador, ha funcionado una técnica que es la tapadera de malas actuaciones. Esa es la frase. Eso es lamentable, porque entonces entra en juego lo que dice el señor Murgas. Sencillo, o sea, a una cajera, a un mando medio, esa zona gris que hay ahí, donde los de abajo sí pagan, pero los de arriba no. Eso es lo que la gente siente. Sí, procurador. pero también hay un elemento, y lo dijo un procesalista, que el problema es que el debido proceso en efecto funciona muy bien, pero funciona a veces muy bien para aquel que tiene los medios para pagar cualquier cantidad de abogados y los mejores abogados. Para él va a funcionar muy bien el debido proceso. Entonces, en estos casos, lo que el Estado tiene que fortalecer, que existen, el Instituto de Defensoría de Oficio en Panamá es de los mejores que hay, y hay tremendos abogadas y abogados allí. Entonces, lo que tú tienes que hacen milagros. sí, que hacen milagros, porque tienen 10 y 15 audiencias al día. Que ganan muy poco. Pero Sí. no hay esos equilibrios donde tú ves una persona que no tiene los medios para pagar a un buen abogado. El debido proceso para él es un debido retroceso más que debido proceso. Procurador, vamos a regresar después del cambio comercial con